hablemos de salud. Hace un momentito con Esther Shipman hablábamos de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo cuando tenemos una diarrea, cómo se presenta la primera orina de la mañana, que al fin y al cabo es la que te toman por un análisis. Hablemos acerca de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y qué características tiene en algunas personas. Hiperhidrosis. Mucha agua, literal. ¿Por qué hay personas que sudan y que sudan tanto? Hay personas que llega el momento en que lo padecen y lo padecen mucho. Con nosotros la dermatóloga Flor Cano Escobar. Doctora Cano, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué hace que una persona sea diagnosticada como hiperhidrósica? Pues mire, en general ocurre que todos sudamos, porque realmente sudar, como usted bien dijo, es un mecanismo para controlar la temperatura. Es decir, si hay calor, tenemos que liberar ese calor, porque nuestro cuerpo debe mantener la temperatura interna, por así decirlo, siempre en las mismas condiciones, y entonces tendríamos que liberar calor y eso lo hacemos a través de la sudoración. Sin embargo, hay un gran porcentaje de personas cuya respuesta es totalmente exagerada y les resulta incómoda. La hiperhidrosis aparece no nada más en las axilas, aparece en manos, en pies, incluso en todo el cuerpo, y acuden a consulta porque a veces no se relaciona únicamente al calor, se puede relacionar a momentos de estrés o incluso hay quien lo tiene todo el tiempo y desgraciadamente afecta a un porcentaje no menor, ¿no?, de la población. ¿Por qué se da esto, doctora? Cuando hablamos acerca de la hiperhidrosis, ¿por qué es que una persona presenta tanto flujo de líquidos a través de su cuerpo? ¿Es una cuestión genética? ¿Es una cuestión que a lo mejor presenta simplemente de manera azarosa? ¿Por qué es? Pues en realidad tal pareciera que las glándulas lo que tienen alrededor es como un músculo que se mueve para poder como apachurrar la glandulita y permitir que salga el sudor. Y en algunos pacientes tienen esta respuesta muy exagerada de tal fuerza que todo el tiempo se está movilizando ese músculo. Hay pacientes que se relaciona a una cosa congénita, es decir, es la forma de responder de su cuerpo, no necesariamente es hereditaria, y hay otras personas con las que se empieza a asociar a épocas de estrés y particularmente comienza a aumentar a partir de la adolescencia, porque en la adolescencia nosotros nacemos con glándulas apocrinas y acrinas, las acrinas son las que solamente sudan, las apocrinas son las que dan aroma y estas se activan en la adolescencia con el estímulo hormonal. Entonces, digamos que después de la adolescencia ya tenemos dos tipos de glándulas que se encuentran funcionando y entonces ante el estrés o una respuesta simpática se llama, que son los nervios que están como muy activos, se empieza a producir este problema. Doctora, ¿en qué momento usted o los especialistas diagnostican a alguien con hiperhidrosis? ¿Qué tendría que presentar como para ser diagnosticado o diagnosticada con hiperhidrosis? Bueno, es un paciente que constantemente está sudando, es decir, no es solamente como ahorita que hace calor y en un momento dado, sino continuamente durante el día y durante la noche se encuentran con sudoración excesiva, porque el paciente que solamente lo relaciona a un estado de estrés, pues prácticamente a todos nos puede ocurrir, pero si esto se manifiesta de manera constante en el 70-60% del transcurso del día, lo diagnosticamos como hiperhidrosis. Muy bien, me parece que perdimos la comunicación con la doctora, ahorita vamos a recuperar, pero importante decirte en términos del diagnóstico, como dice la doctora Cano, que es importante que las personas obviamente se conocen en la manera en que sudan y esto se presenta desde que son muy pequeños. Y nos decía cómo, fíjate qué interesante, hay algunos músculos que aprietan, digamos, esas glándulas que hacen que sudemos y esos músculos están en constante estímulo, digamos, a esos folículos y hace que sudemos constantemente. Tú imagínate lo difícil que es para una persona, lo verdaderamente complicado que es para una persona que esté sudando en todo momento. En primera, lo incómodo. En segunda, puede presentarse obviamente un excesivo olor a sudor. En tercera, tendría que ver también con la parte incómoda en cuestión social y además la deshidratación que pueden presentar personas que sudan tanto. ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden presentar al respecto? Debe haber algunos, ¿no? Vamos a preguntársela a la doctora. Doctora, ¿qué tratamientos existen para la hiperhidrosis? Pues hay múltiples
tratamientos. Primeramente los tópicos, ¿no? Que serían los desodorantes. Hay, por supuesto, marcas hechas para médico, que están hechos principalmente a base de aluminio para disminuir la cantidad de sudor que sale. También hay medicamentos que son orales, es decir, pastillas o tratamientos que se pueden hacer. Se hacen también tratamientos con láser, se pueden hacer tratamientos ya más invasivos que se llaman simpatectomías, que es como quitar o hacer que un nervio deje de funcionar, justamente por lo que le explicaba, o incluso llegan a hacer liposucciones o tratamientos más agresivos, pero ya con intención de quitar las glándulas de las zonas que están dando problemas. Y bueno, por supuesto, de manera inyectable el Botox. Sí, la toxina yo había escuchado que es una opción para muchas personas, ¿no? Como que entonces hacen que ese músculo que nos mencionaba al principio pues se controle, no esté siempre presionando esas glándulas y por lógica se controle la hiperhidrosis. ¿Cuál es la edad donde principalmente se presenta la hiperhidrosis o se diagnostica, doctora? En la adolescencia y en la edad de adultos jóvenes. Particularmente los adolescentes y adultos jóvenes es cuando más problemas tienen como mayor actividad en las glándulas y bueno, son los que acuden muy preocupados. Algunos pacientes, sobre todo mujeres después de la menopausia, que se agudiza, digamos, esta sensación de calor, también acuden con mucha frecuencia porque se empieza a hacer una cosa muy incómoda el tener la ropa constantemente mojada todo el día, ¿no? ¿Se puede quitar sola la hiperhidrosis, doctora? ¿Cómo? Perdón. ¿Se puede quitar sola la hiperhidrosis? Si fuera una cuestión psicológica o solamente por estrés, sí. Solita va a mejorar en cuanto mejoran ese estrés. De otra forma, lo que tenemos que hacer es ayudar. Es como seguir una escalerita. En primer plano, dar cosas puestas que puedan utilizar. Hay medicamentos tópicos que vienen en cremas, que vienen en forma de desodorantes. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes responden a ello. Si no, entonces podemos seguir con medicamentos tomados. La hiperhidrosis tiende a ser intermitente en algunos pacientes. Entonces, solamente se las damos en las épocas donde tienen más sudoración o quienes de forma constante lo damos de forma constante. Si los medicamentos orales no responden, entonces procedemos a hacer sinabotulínica, que es el botox que les había explicado, y si no, entonces podríamos pensar en hacer técnicas con láser y siempre dejar al final las técnicas más invasivas, que aunque son más definitivas, pues siempre tienden a ser más agresivas para el paciente. Perfecto. Rápidamente, porque me quedan unos segunditos, doctora, por favor. Cuando se usa la toxina, ¿se inyecta en los lugares donde más se presenta el sudor? Claro, uno lo tiene que inyectar en axilas, lo tiene que inyectar en palmas, lo tiene que inyectar en plantas, y aunque lo hacemos con una anestesia en crema, pues resulta doloroso, claro. Y es un procedimiento caro porque tenemos que usar muchas unidades, además de decir que la toxina tiene una duración de alrededor de 6 meses, entonces tendría que ser un tratamiento repetitivo. Perfecto. Doctora Flor Cano Escobar, dermatóloga, gracias por su tiempo, doctora, y que tenga muy buena semana. Muchas gracias.